Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Esta charla viene en parte por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El día de hoy nos acompaña Abraham Medina, Abden, mejor conocido en las páginas de YouTube. ¿Cómo estás, Abden? Hola, hola, muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y platicarnos un poquito esta nueva, pues digamos, esta nueva incursión que está tomando el museo este día para las fechas muy ad hoc, ahora que estamos en fechas ya casi mañana celebrando Halloween. Me imagino que mucha gente hoy va a estar celebrando el Día de las Brujas, entonces pues ya algunos han de estar preparando, disfrazándose el día de hoy y pues ya para mañana poder sacar a los chicos, a los niños a pedir su Halloween. Pues voy a leer un poquito de tu semblanza para que la gente sepa quién eres. Abraham es licenciado en psicología, maestro en terapia breve, docente por honorarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es creador de contenido de terror en la plataforma de YouTube y narraciones de historias y creepypastas es la forma en la que se maneja un poquito su contenido. Y tiene más de 5 años haciendo este contenido similar en las redes, ¿verdad? Así es. Pues Abden, no sé si nos quieras platicar un poquito antes, un poquito de lo que haces en la psicología y siendo como maestro en terapias, ¿cómo te desenvuelves en esa forma? Ok, pues el enfoque que utilizo en los procesos de terapia es el de la terapia breve. Este enfoque va orientado más que nada a las soluciones y precisamente eso es lo que busca la gente, ¿no? A la hora de buscar un proceso de terapia, buscan soluciones, buscan una manera efectiva de abordar sus problemáticas, de resolver las situaciones que pues, los llevan a buscar el servicio y nos centramos más en eso. La idea es que por ser breve, como dice su nombre, estos procesos duren menos tiempo, estos procesos sean más efectivos y trabajen de una forma más apropiada con lo que las personas tienen, digamos, presente, ¿no? Hay veces que por gusto, por creencias, por preferencias, no tomamos soluciones que podrían ayudarnos a resolver un problema, entonces, pues va orientado más que nada a eso. Muchas veces también por la condición económica, ¿no? Y la condición tal vez que manejamos por cuestiones de no, bueno, México no es un país y más que nada en los jóvenes. Ahorita yo creo que lo estamos viendo un poquito más en los jóvenes con los que cuando necesitas o requieres apoyo psicológico, pues de repente como que apenas está empezando esa educación, ¿no? De acudir con un profesional para estas áreas. Se me hace muy interesante que tengas este lado, vaya, de tu profesión como psicólogo, pero ¿cómo te llamó la atención estos temas? O sea, ¿cómo fue que pasaste de la psicología a temáticas que tienen que ver con las creepypastas? Y creo que también podrías empezar, bueno, si quieres empezar tu charla con el público del museo, pues a explicarle un poquito también cómo funciona esto. Yo soy muy, las he visto, he seguido algunas, pero también entiendo, ¿no? El concepto de lo digital que es parte de la magia de estas historias, ¿no? Entonces, pues te cedo la palabra para que puedas hacer tu presentación. Las preguntas o algunos comentarios que ustedes quieran dirigir hacia Abden, hacia Abraham, pues las podemos ver aquí en el Facebook y yo se las voy a estar compartiendo en caso de que tengamos algún comentario. ¿Sale? Ok, muy bien, gracias. Pues digamos que todo empieza con mi infancia, 4 o 5 años, y ya que mis papás, mis abuelitas, mis abuelos eran muy aficionados de ver películas de terror, de misterio, pues empecé a crecer con todo esto. Y en los 90 creo que fue el boom de, digamos, como todo este tipo de cultura hacia el terror de una forma más enfocada al entretenimiento. En los 80 empezaron muchas franquicias de cine, muchas historias hablando de la escritura, por ejemplo, pero fue en los 90 que la gente empezó a buscarle como más interés o empezó a tener como una forma distinta de abordarlo, ¿no? Desde antes ya se venía abordando, pero creo que entre los 80 y 90 fue cuando esto empezó a despegar. Y en los 90 pues también empezó como a
diversificarse, ¿no? Antes era solo sobrenatural, solo paranormal, pero luego empezaron a hablar de asesinos en serie, empezaron a hablar de situaciones que podrían suceder o sucedieron basadas en hechos reales, y todo eso pues empezó como a crear los cimientos para que a finales de los 90, inicios de la década del 2000, pues ya empezara a darse todo este auge de una forma más comercial de cierta manera. Sigue habiendo obras de culto, sigue habiendo obras no tan conocidas, sigue habiendo materiales que pues están así como, digamos, para grupos poquito más selectos, pero en general pues es como la manera en la que se fue estructurando todo esto. Y pues yo metido en, esa, en ese pleno inicio, pues fue cuando empecé a empaparme cada vez más de esto. Incluso hasta en las caricaturas se veían temáticas terroríficas, caricaturas infantiles, nada violento, nada, pues sí, agresivo para nosotros, pero sí era como esta temática, ¿no? De fantasmas, de vampiros, de leyendas, todo este tipo de cosas. Y si le sumamos pues la educación que tenemos en México como cuestiones de cultura, las leyendas, los mitos urbanos, todo lo que viene de ese folclore, de incluso hasta la época prehispánica, pues tenemos mucho material, ¿no? Sí, ahí tocas un tema muy interesante con las cuestiones prehispánicas, ¿no? Y con, vaya, leyendas que se manejan a partir de los mitos y a partir de las concepciones o de las ideas que se pueden ir heredando, pero también eso implica ahí como cómo se distorsionan las historias, ¿no? A partir de la familia, la tradición, la forma en la que se empieza a platicar de un tema. Y pues es como el teléfono descompuesto, ¿no? De repente llega ya a nuevas generaciones y pues resulta que ya la historia ya es muy diferente, ¿no? Entonces, a partir de esto, suponiendo, creo que también uno de los primeros conceptos que nosotros escuchábamos de chicos, pues era la leyenda de La Llorona, ¿no? Que es una de las más famosas en México. Y parte de eso como que también tenía un concepto ya muy bien elaborado, era pues una leyenda de una mujer que había perdido a sus hijos en un río, entonces se solía aparecer entre las calles y pues era cercana, ¿no? A donde había cauces de río o cercanos o donde hubiera agua, ¿no? Y era como un elemento muy, muy característico de esta leyenda, ¿no? O sea, no tenía un espacio físico, no tenía una zona en específico, pero va saliendo. Y creo que una de las primeras también cuestiones que fueron muy mediatizadas pues fue con la cuestión del chupacabras, ¿no? Que era cuando ya tenía esta línea en la que pues el internet apenas estaba empezando, creo yo, y apenas empezaban como los noticieros a bombardearnos, ¿no? De ideas de este ser que nadie supo si existió o no existió. Y pues era como cómo jugabas con la mente en esos tiempos, ¿no? Y pues bueno, entonces te dejo hablar, perdón. Ok, muy bien. Y sí, justamente en un momento estoy compartiendo, ya se ve, ¿verdad? Ok, muy bien. Justamente esta difusión desde el punto de cómo entre boca y boca, quien cuenta una historia, se le agregan cosas, se le quitan cosas, esto ya tiene pues un peso, ¿no? Ya tiene un impacto y puede mejorar la historia, puede empeorarla también, puede ampliarla, puede diversificarla, y esa es esa participación un elemento importante en esta era digital, hablando de cómo se comparte o cómo se mueve este contenido de horror. Igual que, por ejemplo, la difusión de los medios de comunicación en su momento con el chupacabras, genera este esparcimiento, ¿no? Entonces, si se esparce la leyenda, la cuestión, en este caso la criatura, más personas, aunque no lo hayan visto, se sienten de cierta forma atraídas, ¿no? Tal vez algunos a participar, tal vez algunos a inventar su propia versión de cómo presenciaron a esta criatura, y es ahí donde empieza la parte, digamos, más orgánica de todo esto. ¿Ok? Y pues me voy a poner muy
docente en esta presentación, pero más que nada pues para que queden claro algunos conceptos, algunas ideas y poderlas ir dividiendo, digamos, de la forma más clara. A veces mezclamos todo, a veces usamos todo pensando que significa lo mismo, tal vez sí, pero en este caso pues sí hay algunas diferencias, ¿no? El miedo, por ejemplo, es como este sentimiento de angustia por un riesgo, un daño o algo que nos va a afectar y puede ser real o puede ser imaginario. Estas historias, este contenido, este material, juega mucho con esta sensación para empezar. Cuando este miedo sube o aumenta de intensidad, se vuelve terror. Y cuando el terror sube o se potencia, llegamos al horror, que ya es un sentimiento intenso causado precisamente por algo terrible y espantoso. Un susto es como al momento, un flash. El terror es una situación constante, pero el horror sería como el límite, ¿no? Ya la parte más extrema de todo esto. Y estos diferentes sentimientos, emociones, reacciones se manejan en distintos tipos de obras. ¿En qué tipo de obras o medios? Pues lo podemos ver de toda la vida prácticamente. En libros hay leyendas, por ejemplo, que son locales, que son urbanas, que son folclóricas o tienen que ver con cuestiones históricas, historias o anécdotas, que son las que se cuentan entre las personas. Hay pinturas e ilustraciones enfocadas a hablar de este tema o a expresar este tema o esta idea. Está la escultura, que no son muchas tal vez, o tal vez se enfocan más como a una época un poco más moderna con este tema, sin embargo las hay. Hay obras de teatro, hay películas, series, sobre todo en la nueva era con estas plataformas que tanto consumimos. De un tiempo para acá también en los cómics o novela gráfica se aborda. En los videojuegos también tiene bastante tiempo sucediendo. En la música ha habido como facetas también, porque directamente está la música que se enfoca en cinematografía, en películas, en ambientar este tipo de obras o en los videojuegos, por ejemplo, pero también hay grupos y bandas musicales que se enfocan como a dar este enfoque directamente en sus letras, en sus sonidos o en la forma en la que ellos presentan una forma de show o de espectáculo, ¿no? No tiene mucho, de hecho, que descubrí una banda que se llama Ice Nine Kills y llevan 2 discos, me parece, enfocados a rendir tributos a todas estas películas e historias de terror a través de sus videos. Fueron 2 discos, me parece, el segundo salió a mediados de octubre, pero el primero se enfocó mucho en ciertas historias y era como contar 2 o 3 historias al mismo tiempo. Una línea de esas historias, perdón, era la de los videos musicales, cómo se veía, por ejemplo, no sé, una canción que fuera como la película de Halloween, una canción que fuera como la película de, no sé, El cementerio de mascotas de Stephen King, y en otra línea, su propia historia, era como el vocalista de la banda escribía todo esto basado en pesadillas, basado en traumas de su infancia, y un psicólogo trataba de como de entender qué es lo que estaba pasando con él, ¿no? Porque, ok, es un escape a través de la música hablar de estos traumas, pero ¿por qué también no busca un enfoque diferente? Entonces, es un juego interesante el que siguió esta banda y hace poco que se libera este nuevo álbum, traen otro como una segunda parte de esa historia. Habla de la evolución de que en ese primer disco el vocalista estaba perturbado, se sentía raro, expresaba con su música lo que sentía, pero en este segundo disco directamente se vuelve un asesino serial y es con sus videos que graba pues sus asesinatos y todo lo que hace, ¿no? Entonces se desarrolla según esta trama una investigación policíaca para atrapar al vocalista, pero no lo pueden atrapar porque va de giras en giras, va presentándose en diferentes lugares con su banda desconoce totalmente lo que él hace, entonces son muchos juegos, ¿no? En cuestión con estas ideas. También tenemos pues ciertas imágenes o memes, por ejemplo, relacionados al terror, y todo esto tuvo un boom a partir de que comenzó a dársele difusión a raíz del Internet. Empezamos, por ejemplo,
uno de estos primeros inicios fueron esas cadenitas de correo electrónico, ¿no? Estos mensajes se mandaban con alguna foto, como podemos ver en pantalla, o alguna descripción, y se nos invitaba a compartir el contenido con un cierto número de contactos, si no nos iba a caer una maldición, ¿no? O nos moríamos, o algún familiar moría, o nos iba a causar mala suerte, o tenía muchas consecuencias, pero todo enfocado a alterarnos de alguna manera o a hacernos sentir pues incómodos, ¿no? Si no era directamente un susto, pues era más o menos esto. Y todo esto fue estructurando, ahorita vamos a ver un poco más su orden, lo que son estas creepypastas, que son historias de terror nacidas en Internet. Precisamente la idea es que se comparten a través de estos medios, pueden ser foros, pueden ser redes sociales, más recientemente, y ya no tanto por el correo como se hacía con estas cadenas. La idea es que estas historias parezcan experiencias personales, más como realistas, y al mismo tiempo nos hagan sentir que también nos pueden ocurrir a nosotros, ¿no? Tenemos dos foros donde principalmente se siguen compartiendo hasta la fecha estas historias. Ya de ahí algunos de los narradores, como su servidor, pues tomamos alguna historia que nos guste, tratamos de contactar al autor, si nos da permiso y está en inglés, por ejemplo, hacemos la traducción y ya la narramos en los canales. En 4chan tenemos la sección X Paranormal. Ahí se concentran porque es una plataforma donde se sube mucho contenido de muchos tópicos, pero ahí se concentran en el foro X todo lo que es paranormal. Historias, anécdotas, incluso hasta contenido relacionado al horror, al terror, pero no necesariamente de eso. Puede ser humor, puede ser otras cosas, ¿no? Y en Reddit tenemos la sección No Sleep, que se enfoca también a estas historias. Algo curioso que pasó o sigue pasando como en estos foros, es que hay una especie de contrato no hablado de que la persona que suba una historia, por ejemplo, pues la sube y la comparte como si fuera real. Entonces la misma comunidad del foro trata de seguirle el juego a la persona, haciendo comentarios, preguntando si salió bien todo, si está bien, por ejemplo, porque muchos tienen la costumbre de subir estas historias cada vez más elaboradas, como si se tratara de episodios, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasó esto y les quiero compartir esto y a lo mejor suben alguna foto, a lo mejor tienen material extra y complementan con algún video o alguna grabación, pero las personas tienen como este juego, eh, digamos, no tan hablado, ¿no? Pero está implícito y eso es parte de lo que le da como, pues, un toque especial a estas historias, ¿no? Según Sandra Sánchez, académica de la Universidad de Buenos Aires, estas historias, déjenme mover un poquito la ventana, ok. Estas historias presentan rasgos de la leyenda urbana y muchos de ellos son adaptaciones de las ya mencionadas, pero también una buena parte de ellos son relatos originales y representan los miedos de la actualidad. Al igual que la literatura oral, los creepypastas se pueden recrear y esto los transforma en creaciones colectivas y colaborativas. Ese, decíamos hace rato, es un elemento importante para que estas historias se desarrollen, ¿no? Se presentan con la escenografía de la anécdota, la crónica y el ensayo en un intento de establecer un contrato de veracidad. Entonces, la idea es que si sigues el juego, te crees estas historias, pues estás participando de alguna forma, ¿no? Y eso ya nos lleva a ser parte de esa comunidad. ¿Ok? Y muchas personas hasta la fecha siguen preguntándose, ok, sé lo que es, pero no sé qué significa la palabra como tal, que es creepypasta. Se trata de una combinación de dos términos que forman un juego de palabras. Tenemos primeramente creepy, que es lo tétrico, siniestro, horripilante, y pasta viene de estos términos de copiar y pegar. Es copy-paste y se quita la parte de copy, se sustituye por creepy y es la forma en la que estas historias se transmiten, ¿no? La veo en un lugar que me gusta, me llama la atención, me parece interesante, si me da miedo,
copio el texto y lo pego en otro lugar. Y otra persona u otro grupo de personas hace lo mismo y así se va dando la difusión. Y precisamente el Internet, pues es la herramienta, digamos, por excelencia en la que ahorita se está transmitiendo todo esto. Uno de los primeros creepypastas que se empezó a tomar como tal comenzó como un meme. En junio del 2009, un artista llamado Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Victor Plum, entró a una convocatoria en un foro de este tipo de contenido. El foro se llama Something Awful y lanzaron un concurso donde pedían que las personas que quisieran participar subieran fotos de la vida diaria, pero editadas de una forma que les diera un toque paranormal, ¿no? Como si hubiera algo extraño en ellas. Entonces, estas dos fotos que podemos ver, espero las puedan ver, en blanco y negro, muestran paseos escolares en parques, en lugares con muchos árboles. Y este artista lo que hizo fue algo tan sencillo y a la vez no, como agregar un personaje en cada escena. En la primera imagen que vemos a la izquierda, se ve como la escalera para un resbaladero, se ven unos niños y al fondo se ve una figura oscura como con varios brazos. En la segunda imagen, que está un poco diferente el contraste, se ven igual una fila de niños que vienen como de paseo y el chico del frente como si se hubiera tomado una selfie, más bien alguien les tomó la foto del frente, pudo notar al fondo a esta criatura. ¿Qué es esta criatura? Pues es básicamente Slenderman. Fue a partir de ese momento, cuando este chico gana ese concurso, que la comunidad, al compartir las imágenes y verlas, empezó a hacer sus propias versiones y todo este auge, todo este impacto que tuvo, pues empezó a darle diferentes propiedades, ¿no? Entonces, si a lo mejor simplemente era una criatura que estaba ahí ya, la gente empezó a decir, no, es que busca a los niños porque, no sé, se los comen, ¿no? O los atrapa y quién sabe qué les hace. Eh, Tiene tales poderes, tiene tales reacciones en las personas. Entonces, se empezó a crear toda esta mitología, pero a raíz de lo que la misma comunidad iba aportando, para hacerlo tal vez más interesante, tal vez más poderoso, tal vez más terrorífico. Y es de esta forma que las historias crecen a raíz de algo tan pequeño, tan simple, como una imagen o pues un estímulo de este tipo, ¿no? Es así que de ser una imagen pasó este personaje a convertirse en una historia con diferentes versiones y orígenes, dando de esta manera un salto a otros medios como los videojuegos, cortometrajes, que hay varios en YouTube y en Internet. Y hace unos cuantos años se realizó una película sobre este personaje. Se basaron en un caso de la vida real, eh, inspirado a su vez por esta historia, en el que dos niñas quisieron como tratar de invocar a la criatura y dañaron a una tercera. Entonces, esta película se basó un poco en esa historia, tomó elementos de las versiones que ya se conocen y en el año 2018, dirigida por Sylvain White, pues tuvimos la película. A mi gusto, a mi criterio, no es tan buena. Están mejores algunas de las otras historias que se ven como más independientes. Pero pues fue un intento, de los primeros intentos, por adaptar algo de esta cultura del horror digital a estos otros medios, ¿no? Y todo esto tiende a cambiar o tiende a evolucionar. De 2007 a la actualidad, principalmente, estas historias se van modificando y adaptando con el paso del tiempo. Cada autor, cada persona que crea este contenido, pues va buscando diferentes formas de expresar sus ideas, pero también de abordarlas. Así como en su momento o en su época, la literatura clásica de los escritores, los maestros como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, tenían su estilo de narrativa, su estilo de escritura. Hubo otros autores que se inspiraron en ellos, crearon lo propio, le dieron una mayor difusión y eso pues empezó a tener este mismo efecto que estamos viendo ahora. Luego tuvimos historias contadas de generación en generación por familiares, amigos, parejas, extraños, de boca en boca y como ya hablamos al inicio, pues cada quien le pone un poco extra, le quita cosas, le aumenta un poco más, lo exagera o le da un giro diferente y estos cambios, estos elementos son los que permiten ampliar todo
crea esta cultura, ¿no? Empezamos con cadenas de correo que te amenazaban de muerte si no la pasabas a 20 personas, y luego empezamos a tener fotos que directamente te causaban una maldición, te quitaban el sueño, te impedían concentrarte, te provocaban síntomas como alucinaciones, escuchar voces, ver cosas que no estaban ahí, como la que vemos en pantalla. Esta fue una de las primeras historias con las que yo me topé, de hecho, de boca en boca por una amiga. Saludos, Carolina. Y ella nos contaba muy seria, pues sí, realmente como si estuviera muy convencida de ello, a otro amigo y a mí, saludos Ángel, que había una fotografía circulando con la cara de un perro husky que estaba sonriendo. Entonces, que las personas que la habían visto, la foto original, se supone que es esta, o no sé, se sigue buscando hasta la fecha si es que realmente existe, provocaba alucinaciones, y la única forma de bajar esas alucinaciones era que más personas vieran la imagen. Si no compartías la imagen o no la pasabas a otras personas, aunque fuera que la vieran por un segundo, empezabas a escuchar como una voz profunda te hablaba y te decía que tenías que pasar la imagen, tenías que pasar la imagen, pero esto era tan insistente que las personas empezaban a verse afectados en diferentes áreas, ¿no? No dormían bien, no comían bien, no trabajaban, no estudiaban, por estar pensando y escuchando en estas alucinaciones. Y esta era la foto en cuestión. Se supone que la voz era la del perro, y con esa sonrisa pues le da un toque anormal, ¿no? Un perro no sonríe, al menos no de esa manera, y eso es parte de lo que juega con la percepción, cosas que nos parecen distorsionadas, anormales, fuera de lo común, ¿no? Ok, y estas creepypastas o historias, según Pride, un colega del canal El Orgullo del Operador, subió un video explicando qué eran las creepypastas, parte de mis fuentes, y trató de catalogar o de clasificar unas 6 categorías aproximadamente para estas historias. Es posible que varias se combinen entre sí, sin embargo, pues se van notando como los géneros o los estilos muy marcados. Tenemos monstruos o criaturas, pero no son como los que conocemos realmente, no son hombres lobos, no son vampiros, sino son otras cosas. Podríamos incluir ahí a Slenderman, por ejemplo. Luego tenemos todo lo que es multimedia, pero son materiales perdidos o que están directamente malditos, ¿no? Ahorita voy a ir explicando cada uno. Luego tenemos rituales e invocaciones. Tenemos SCP, son una categoría muy específica, ahorita lo vamos a ver. Los killers o los asesinos, que sería como el equivalente a los slasher en esta cultura de las creepypastas. Y directamente ya las historias que tienen narrativa, que tienen personajes, que tienen una situación, un nudo en la trama, una resolución. Puede haber villanos en esto, puede ser algo sobrenatural, puede ser diferentes facetas, ¿no? Y entonces, pues ya entrando en detalle, tenemos a los monstruos o criaturas como animales fuera de lo común, y se asocian regularmente, perdón, a leyendas urbanas. Empezamos hablando de Slenderman, ahorita les mencioné a Smile Dog, que era el perro sonriente, y tenemos aquí otros cuantos. El de izquierda a derecha tenemos a Slenderman, tenemos a The Rake, otra criatura que se asocia con una entidad que habita en los bosques, una entidad que acecha pues a las personas que están desprotegidas. Se caracteriza por tener ese aspecto, según esto la foto es realista, obviamente no lo sabemos, y tiene unas uñas muy largas, como si fueran estos rastrillos que jalan las hojas, por eso se llama The Rake. Tenemos en la parte superior a otra criatura que se llama Bob, son como siglas. Era bestia obscena brutal, se supone que es como una, parece que era una persona, pero fue modificada de alguna forma, no está muy bien de sus facultades mentales, se le toma como alguien que perdió directamente su humanidad y ataca a las personas sin consideraciones, ¿no? Entonces, todo esto igual, curiosamente, también en terrenos boscosos, en zonas deshabitadas. Abajo tenemos a Salgo, una especie de deidad en este ámbito de las creepypastas,
que posee a las personas, a los objetos, a los animales, para pues, sus propios beneficios, ¿no? Luego tenemos al comedor de semillas, Seed Eater, que también pues, es una criatura que se enfoca mucho en cazar niños, en recolectar como su inocencia, su pureza, todo este tipo de características, ¿no? Luego tenemos la multimedia o todo lo que está perdido o maldito. Y tenemos aquí muchos ejemplos, ¿no? Videojuegos que se considera que provocan efectos nocivos en la salud, como la leyenda urbana de Polybius. Fue una maquinita de arcade de los años 80, me parece, la cual pues se asociaba a que las personas que la jugaban presentaban síntomas, ¿no? Había insomnio, había falta de concentración, había sangrados nasales, había dolores de cabeza, llegó a haber personas que reportaban alucinaciones y curiosamente esa maquinita así como llegó, pues así fue retirada, ¿no? Y mucha gente tratando de abordar más este tema y meterle más detalles, mencionaba cómo en lugar de, no sé, el señor amable que llegaba, instalaba las maquinitas, contaba las monedas y se iba, eh, mencionaba que eran dos personas casi siempre vestidas de negro, de traje negro, lentes negros, tomando notas, entrevistando a las personas que habían jugado y todo muy misterioso, ¿no? Le daba este aire medio lúgubre y a lo mejor podríamos pensar que eso detona pues algunas conspiraciones, ¿no? Luego está la leyenda del episodio o la caricatura perdida de Mickey Mouse. Se titulaba Suicide Mouse y hablaba mucho sobre un cortometraje de no mucha duración, a lo mucho son 10 minutos me parece, donde se ve un Mickey Mouse que a diferencia de lo que siempre vemos, feliz, alegre, brincando y jugando, pues lo vemos cabizbajo, caminando preocupado, con una música medio tétrica de fondo. Empieza melancólica, se va volviendo tétrica, su cara se distorsiona y conforme avanza el video, se pueden escuchar gritos al fondo, se pueden escuchar cosas muy, muy extrañas. Entonces, se supone que la versión original de este video terminaba con Mickey sacándose los ojos. Sin embargo, pues se han hecho varias versiones del video, se han hecho como varios tributos inspirándose en la supuesta versión original y pues no todas terminan así. Empezamos a ver lo mismo, ¿no? Cada persona mete su versión de las cosas, su variante y pues eso amplía la historia y nos hace hacernos más preguntas de las que ya hay. Y tenemos otros personajes, ya para no alargarme mucho en esta categoría, igual relacionados a otras caricaturas, a videojuegos, incluso videos perdidos que se supone están en Internet. Por ejemplo, el señor que vemos de rojo con un bigote, cuenta la leyenda que fue un video que alguien subió en algún momento a YouTube, entre 2009 y 2011 me parece, y ese video, las primeras personas que lo vieron fueron a quejarse a YouTube, a las oficinas de YouTube, porque habían argumentado que escuchar el video, ver el video y escuchar los sonidos que traía, pues les provocaba autolesionarse, ¿no? Es como yo no puedo controlarlo, le echo la culpa al video porque es lo único raro que he visto y eso hace que me corte, eso hace que me quite un ojo, eso hace que me lastime directamente, ¿no? Ok. Ahora tenemos los rituales o invocaciones, que generalmente son procedimientos o instructivos que nos permiten hacer contacto con algún ser sobrenatural, eh, a lo mejor tener como algún tipo de alucinación, conseguir algún objetivo también. Por ejemplo, uno de mis favoritos, que es el juego de Escucha el reloj, habla de que la persona que se atreva a jugar ese juego, pues debe seguir estas indicaciones, las cuales son estar solo en casa, el único ruido que puede haber presente es el sonido del segundero o el péndulo de un reloj y debe tapar toda la habitación donde se va a meter con el reloj. Entonces, es un ritual o un procedimiento que dura más o menos 24 horas, 25, y en cada hora van a ir pasando cosas de menos a más. Se supone que quien sobrevive pues todas las 25 horas logra hablar con Dios, logra hablar con alguna otra entidad y obtener
algún conocimiento, ¿no? Alguna respuesta, alguna pregunta importante que una persona no nos puede responder, pero a lo mejor un demonio sí o una deidad nos puede orientar mejor, ¿no? Tenemos a Bloody Mary, que es pues también leyenda urbana, ya tenía ahí sus años de existir esta leyenda. Tenemos, bueno, la imagen de la mano es un ritual que se hace con cigarrillos, es el precio del conocimiento, y habla de que si visitamos un baño público a ciertas horas de la noche y estamos fumando un cigarro, podemos invocar a un demonio o una criatura que nos puede conceder el don de saberlo todo, pero el precio es que lo vamos a alucinar todo el tiempo. Entonces, si se fijan, tiene como su ventaja, su desventaja, tiene su costo, ¿no? Este tipo de rituales. Y esta es una de las más curiosas de explicar, porque por sí mismo se está volviendo todo un universo. Se trata de una organización encargada de, como lo dice ahí en el texto, asegurar, contener y protegernos de diversas criaturas, entidades, incluso objetos, cuyas propiedades pues son bastante dañinas, ¿no? A cada SCP se les llama así a estas criaturas, objetos, entidades, se le asigna un número. De acuerdo a la línea de la historia, el SCP número 1 es el que fundó o provocó que se creara esta organización y a partir de ahí es que se encarga pues de protegernos a todos, de que no sepamos que existen, de que no sepamos que nos pueden hacer daño, pero ellos tienen de hecho una o varias páginas en internet en varios idiomas, describen los procedimientos para contenerlo, qué es lo que hacen, cómo nos pueden dañar, de qué manera son inofensivos, de qué manera pueden ser muy agresivos, y va desde a lo mejor criaturas como las que podemos ver, un señor que parece estar como en estado de descomposición, una persona que parece el doctor de la plaga, por ejemplo, hasta una pluma o un tablero de ajedrez que nos pueden dañar directamente si no los usamos de la forma adecuada, ¿no? Entonces, tiene una cierta complejidad porque son hasta la fecha hay más de 3.000, 4.000 objetos o entidades y pues es todo un catálogo, ¿no? En cuestiones de traducción, la historia me parece va apenas traducida hasta los primeros 1.500, 2.000 SCPs, pero siguen creando, siguen saliendo, siguen apareciendo. Incluso de algunos se desprenden diversas historias como alternas o spin-off. Entonces, pues esto es todo un mar, ¿no? Por investigar. Tenemos a los killers, que son un poquito más populares en este sentido, porque se basa pues en el perfil de origen de un asesino serial, un asesino psicópata, una persona que pues tiene alguna historia de abuso, de acoso, y cómo esta persona se revela ante sus maltratadores, por así decirlo, y esto genera que se vuelva violento, que se vuelva despiadado, que pierda como la cordura, el razonamiento, y a partir de ahí, pues se pierde la humanidad que caracteriza a esa persona, y eso lo lleva a cometer diferentes actos, ¿no? Cada uno tiene una motivación específica, cada uno tiene como una manera de asesinar como tal, y cada uno pues tiene también como ciertas condiciones para cometer estos actos. Y pues ahí podemos ver 5 de los, no sé, 20 que puede haber, tal vez hay más. Jeff the Killer, la imagen del medio, es la más famosa. Se la asocia incluso con la que está arriba del que tiene las mangas, porque se suponía que originalmente era un video de cómo le tiraron ácido en la cara a este chico. Eso lo deformó, eso le blanqueó la piel, eso le amplió la sonrisa y es a partir de ahí donde él pues se revela, ¿no? Le hicieron esto por bullying, por molestia y a partir de ahí él es cuando decide empezar a cobrar venganza, ¿no? Primero de los que lo atacaron, después de todos los que no hicieron nada para defenderlo y así va, imparable, ¿no? Y finalmente tenemos las historias. Son más complejas, tienen una estructura literaria, ya hablamos de capítulos, de una introducción, un desarrollo, un desenlace. Y aquí tenemos 5 ejemplos de muchos más. Penpal, Borrasca, Regreso a Oz, screamlouder.info, por mencionar algunas cuantas.
1999 también es otra de estas historias. Y ciertas características que tienen es, por ejemplo, que no siempre son temas paranormales. A veces son situaciones increíbles, a veces son situaciones que no tienen una solución como tal, o en algunas de estas historias el final puede ser muy desolador. Se nos va la esperanza, se nos va como la idea de que pueda ser un final feliz realmente, ¿no? Y ya conforme cada historia se desarrolla, pues vamos viendo cómo los personajes lidian con la situación, cómo los personajes tienen un crecimiento, tienen un avance, y en algún momento alguno de ellos puede sufrir una pérdida, puede ser afectado directamente, pero pues ya es una estructura más sólida en cuestión de historia. Ya no es nada más, este es el personaje y hace esto y ya, sino es todo el entorno, si tienen familia, si tienen amistades, si tienen, por ejemplo, una vida normal, la cual se ve interrumpida por la trama de la historia. Y esto es solamente la punta del iceberg, porque, como lo vimos hace rato, estas situaciones, ok, creepypastas tuvieron su auge entre 2009, 10, 11, más o menos, tuvieron su ascenso, tuvieron su caída, han tenido un periodo como de estabilidad, pero la gente no conforme con desarrollar este tipo de historias y este tipo de personajes y tramas, busca hacer algo más. Tenemos los juegos de realidad alternativa, que son situaciones básicamente que se enfocan a utilizar la realidad que conocemos como el escenario donde se desarrolla la historia. Ya no es nada más algo que se lee o algo que nos imaginamos, sino puede ser directamente algo que estamos viendo a través de los medios. Un factor importante aquí es qué historia presenta la persona, el protagonista, por así decirlo, y de qué manera involucra a todos los que están siguiendo la historia. El modo de juego, pues, se basa en el concepto de arqueología o puzzle, rompecabezas, donde el jugador debe encontrar una serie de pistas o resolver una serie de acertijos o situaciones de forma individual o grupal. Aquí la comunidad que consume el material tiene mayor participación. No hay una plataforma definida. Actualmente las vemos mucho en TikTok, pero desde YouTube hasta Facebook, hasta WhatsApp, hasta cualquier red social o plataforma, se han dado este tipo de juegos. Incluso ha habido películas que recurren a este tipo de juegos para hacerse promoción. En su momento, por ejemplo, eh, el proyecto de La Bruja de Blair, que es una película de material encontrado muy famosa de finales de los 90, trató de vender la idea de que su película estaba basada en un hecho real, donde 3 estudiantes de cine desaparecieron en los bosques de Maryland. Entonces, manejaron como reportes policíacos, manejaron testimonios de las personas del pueblo que los vieron a ellos haciendo preguntas para luego meterse al bosque. Está el testimonio a lo mejor de algunos de los familiares que sabían que pues ellos iban a participar en un proyecto de cinematografía, y de esta manera, pues la gente empieza a dudar, ¿esto es real o es fantasioso? Y es aquí donde tiene como su toque especial, ¿no? Yo personalmente me tocó ver esa película en el cine de niño, me apasionó mucho el tema por pensar que era una de las primeras cosas paranormales que realmente podían ser reales. Y a partir de ahí, pues empecé yo a preguntar, a investigar con las limitaciones de ese tiempo, ¿no? No era lo mismo el Internet de inicios del 2000 que el que tenemos actualmente. Entonces, pues son elementos interesantes, ¿no? Eh, la interacción y realidad física son parte principal del medio para que estos juegos se vayan desarrollando. Los jugadores son ellos mismos y la interacción es constante y directa. Vemos, por ejemplo, en TikTok que alguien se despierta en una realidad donde es el único ser humano, por ejemplo, en su ciudad, y empieza a hacer preguntas y empieza a pedir comentarios de la gente que está viendo, que qué fecha es, qué año es, si donde estamos nosotros, no sé, si salió el sol o si hay personas y por qué él no las puede ver. Entonces es un intercambio muy, muy interesante, ¿no? Las normas del juego se integran en la vida del jugador y no se dan como por escrito, sino que se van descubriendo poco a poco. Esto es parte del propio juego.
y las experiencias e inmersión. Mientras más participación haya por parte de la comunidad con estas historias, los mismos jugadores van a sentir que son parte del juego o que están viviendo el juego, por lo que integran conceptos y prácticas de este juego en su vida. Hubo uno de estos personajes en TikTok, me parece, que no sé si era México o España, no recuerdo. El punto es que le pedían como evidencia que se metiera a X tienda, ¿no? Se metía a una de estas tiendas, supermercados departamentales, y él decía, ok, como prueba de que esto está pasando en mi realidad, no es exactamente la suya, voy a esconder, no sé, voy a esconder este carrito en la jardinera que está en la esquina de tal calle y tal calle, ¿ok? Entonces, esta persona grabando desde que toma el carro hasta que llega a la jardinera, graba que no hay gente y lo esconde. Personas, digamos al día siguiente, encuentran el mismo carro en la misma jardinera, pero como en esta vida normal, con personas, con interacción, con un ritmo de vida normal. Entonces, son esos detalles que a veces nos dan como este plus a este tipo de juegos. Hubo uno muy famoso hace ya algunos años de un tal Adam Ellis, que empezó así con esta publicación en Twitter, por ejemplo, ¿no? Dice, en mi apartamento es constantemente espantado, por así decirlo, por el fantasma de un niño muerto y creo que está tratando de matarme. A partir de ahí comenzó todo, tuvo mucho peso, mucho impacto este caso, incluso lo abordaron pues en varios medios y conforme él publicaba estas actualizaciones de lo que iba encontrando, lo que iba descubriendo sobre la historia de este niño, pues le iban pasando cosas, ¿no? Mencionaba que se sentía cansado, él ponía cámaras en su casa para sentirse más seguro y registrar todo lo que pasara, dejaba luces prendidas, llegó a ese punto donde ya no podía descansar muy bien. Y aquí tenemos una supuesta secuencia de imágenes donde vemos al fantasma del niño, que no está en la habitación al parecer, aparece en el sillón, se baja de la cama, se sube a la cama con él y luego se acerca a la cámara y la mueve del lugar, ¿no? Y se puede ver tal vez un poco de su cabeza y su cabello. Entonces, la forma en la que estas historias, estos juegos se van transmitiendo al público y la gente se engancha, pues es como lo que le da la magia, ¿no? A todo esto. Otro ejemplo de muchos que pueda haber es un juego de Nintendo 64 que se supone nunca existió. Esto comenzó el 15 de octubre del año pasado. Adam Butcher sube un video explicando su hallazgo de un extraño juego que al parecer nunca fue liberado para esta consola. Sin embargo, él lo descubrió hojeando unas revistas de Nintendo. Entonces, él se interesa por este título, empieza a investigar más sobre él. Se supone que lo encuentra en una venta a través de internet, lo compra y el video en cuestión en su canal, pues ya habla de que consiguió el juego. Entonces, me parece que esta persona se enfoca directamente a la creación de contenido digital, de programación de videojuegos, y pues él hacía gameplays y hacía este tipo de videos, entonces él comenzó con la intención inocente de hacer un gameplay de este juego, pues para mostrarlo, ¿no? Y tratar de ver si lo replicaba y le daba difusión o algo. A lo mejor hasta terminar el proyecto. Pero conforme empieza a jugar, se da cuenta de que hay dos historias implícitas en el juego. Primero fue la historia de qué tan complicado fue desarrollar ese juego, por qué no se liberó, y la segunda es de un aspecto trágico que el autor, Manfred Lawrence, plasmó en ese juego antes de morir. Es decir, la historia de por sí del juego, de la creación, de todo el desarrollo, de el dinero que había que poner, la mano de obra, fue difícil, pero a la par el autor estaba viviendo pues una situación personal difícil y la plasmó en el juego y luego murió o desapareció, me parece. Entonces, estas historias van combinando elementos de varios campos y es así como nos van enganchando, ¿no? Y otra escalada más a todo este asunto del contenido de horror en la era digital, pues es el horror analógico.
vamos a empezar con teoría física, ñoña, de por qué es analógico y para dar un contexto, ¿no? Una base. Dice directamente, una señal análoga es cualquier tipo de señal generada por algún tipo de... Un momento. Ok, es que la ventanita no me deja ver. Señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que se representa a través de una función matemática continua en la que su amplitud es variable sobre una función de tiempo. ¿Qué es todo esto? La televisión analógica es la tecnología original donde estas señales se utilizaban para transmitir audio y video. Entonces, el brillo, los colores, el sonido de las televisiones con la señal antigua, la que era por antena, eran representados a través de variaciones rápidas en esta amplitud o en estas ondas, ¿no? Su frecuencia, su fase de señal, y todo esto muy similar como se transmitían en aquel entonces también las emisiones de radio. Cabe mencionar que la señal de televisión análoga se transmitía en AM, frecuencia AM, mientras que el audio era transmitido en frecuencia FM. Entonces, todo esto nos daba como resultado que las imágenes en las señales de televisión estaban sujetas o eran propensas, mejor dicho, a sufrir interferencias. A veces se cruzaban las imágenes, se interrumpían, había mucha estática y dependiendo de la ubicación geográfica, pues había mejor señal o peor señal. Y estas imágenes poseían algunas características muy distintivas, ¿no? En ese formato. Teníamos, por ejemplo, aquí como vemos el anuncio de NBC, líneas en las pantallas, había estática, había sonidos como granulados, como si la imagen y el audio estuvieran sucios de alguna manera, ¿no? Entonces, de todo eso, de esa sensación de que es antiguo, de que falla, de que no funciona como debería funcionar o como funciona ahora la señal digital en una televisión, por ejemplo, es de lo que se vale el horror analógico. Su estética se basa en reportes televisivos, en material encontrado, como con la bruja de Blair, videos perdidos, y busca al mismo tiempo que el espectador sea protagonista de la historia en cuestión a través de un horror inmersivo. Es una característica muy curiosa del terror analógico. Nos va jalando con cosas que simulan, por ejemplo, un anuncio de televisión extraño, un programa extraño, una transmisión a horas anormales, una interrupción de señal y cosas así. Dice, simulaciones de hechos imposibles respaldadas por videograbaciones recuperadas, interrupciones de señal, transmisiones de emergencia y cualquier material que sirva como evidencia para que el espectador crea, o al menos viva de primera mano, la experiencia que se le presenta. Entonces, este concepto o este tipo de horror juega con la perspectiva que tenemos nosotros. Nos cuenta historias confusas, con acertijos, cosas aterradoras mediante estas imágenes distorsionadas donde alguien o algo las utiliza para transmitir un mensaje, afectando la cordura de nosotros como espectadores. Y en este caso, nosotros que estamos viendo esto, somos el personaje de la historia. Somos el protagonista, ¿no? Se busca esa sensación nostálgica de, por ejemplo, cuando éramos un niño, veíamos televisión a horas de la noche donde no había caricaturas, donde podíamos encontrar cualquier cosa, y mientras cambiábamos los canales, a lo mejor no podíamos dormir, a lo mejor estábamos haciendo algo, pues, no malo, pero no permitido por nuestros padres. Resulta que cambiando de canal nos encontramos una transmisión que no debería estar ahí. Nos muestran información que es imposible o poco creíble o que no debería existir. No podemos hacer nada más que contemplar esas imágenes y los sonidos distorsionados. Pero para llegar a ese punto, ya vimos, por ejemplo, no sé, un noticiero, ya vimos un comercial, ya vimos un anuncio de una película, de algún producto, y todo se ve normal, pero de repente el anuncio no es tan normal. De manera progresiva, pues esto nos va llevando a meternos directamente a lo que está pasando, ¿no?
Un ejemplo de esto en la vida real fue una interferencia de señal en la noche del 22 de noviembre del 87 en Chicago, Illinois. El intruso en cuestión, cuya identidad se desconoce hasta la fecha, logró interrumpir la señal de 2 estaciones de televisión abierta en el transcurso de 3 horas en esa fecha. Primero en la WGN-TV, donde se emitía un noticiero en horario estelar, eran como las 9 de la noche más o menos. El segmento deportivo se interrumpió, se fue a pantalla oscura como por 15 segundos y de repente aparece este sujeto interrumpiendo la transmisión. No se escuchaba nada, se veía que bailaba o hacía como mímica, pero no se podía saber realmente qué era lo que intentaba hacer. La gente se perturbó, se sacó de onda, se confundió, no supo qué pasó, se corta la transmisión, recuperan la normalidad y ahí queda. La televisora emite una disculpa a través de su canal y que fue un incidente, todo bien. Pero más tarde, esa misma noche, en la WTTW, durante la retransmisión de un episodio de la serie Doctor Who de aquellos años, pasó lo mismo, igual. Empezó a fallar la imagen, 15 segundos de oscuridad y aparece de nuevo este personaje, pero ahora sí ya se escuchaba lo que intentaba decir. Dice que, bueno, una de las muchas frases que se pudieron rescatar de ese audio y de esa señal, hablan de que acusaba al periodista deportivo Chuck Swirsky de ser un maldito liberal y decía que esta persona que está disfrazada decía que era mejor que él. Luego estuvo gruñendo, gritando, riéndose, bailando, mientras articulaba diversas frases al azar. Algunas eran referencias de canciones o de otras series o programas de televisión. Y en algunas mencionó Catch the Wave o Atrapa la Ola y Your Love is Fading. Tu amor se está desvaneciendo, ¿no? Hasta la fecha se desconoce quién fue. Se sabe que se puso esta máscara de un personaje de los 70s de alguna serie y pues esto se quedó sin respuesta realmente, ¿no? Se le conoce como el incidente de Max Headroom, que era el personaje de la máscara con la barbilla ancha, con el cabello, los lentes, ¿no? Eh, ese tipo de confusión, de, pues sí, de alteración que las personas que estaban tranquilamente viendo la televisión sintieron, es con lo que juega este tipo de horror analógico. Un fundador o un exponente muy primordial en este género es el canal local 58. Tiene un canal en YouTube y empieza pues transmitiendo como estos cierres de transmisión, valga, de la televisora, donde en la noche, por ejemplo, es una cortinilla, el logotipo del canal, nos pone las horas y qué programación sigue, ¿no? Y nos anuncia a lo mejor que hay una película, que hay un noticiero y que es el cierre de transmisión. A veces es el clima, a veces son deportes, a veces son caricaturas y empieza bien, pero de repente está dándose este anuncio, se corta la transmisión y viene una alerta como estas de tornado de la radio, ¿no? Como estas que emite el paso cuando hay mal clima. Ese tipo de sonido, emergencia de alerta, una advertencia. Y en una de las primeras transmisiones, lo que hace esta televisora ficticia es hablar de que hay una situación de emergencia en el pueblo que se desarrolla la historia y habla de que no hay que asomarse afuera, no hay que ver por la ventana porque está pasando algo raro. Y es una orden directa del gobierno, de las autoridades, que no lo hagamos. Luego se interrumpe la señal y nos dice, no, falsa alarma, todo está bien, podemos asomarnos, hay que ver a la luna directamente. Se vuelve a interrumpir la señal y dice, no hagan caso, no hay que ver a la luna, trate de ocultarse, cierre bien sus puertas y si escucha personas fuera de su casa, no abra las puertas. Entonces, otra vez, ¿qué está pasando? ¿Por qué me toca ver esto? ¿Por qué me toca eh, vivir directamente esta situación? Ese es el sentido, ¿no? De este horror analógico. Uno está tranquilo, a lo mejor ya se va a dormir viendo la tele y de repente le cortan su programa, le cortan lo que está haciendo
y pasa algo de esto, ¿no? Entonces, desde ese momento ya es algo que te altera, ¿no? Y este programa de Local 58 ha inspirado a muchos otros canales a hacer contenido de este tipo. Contenido local, contenido de anuncios, contenido televisivo, contenido de noticias de todo tipo, instructivos, videos de capacitación, todo con este formato así como de VHS, ¿no? Como antiguo. Ahí tenemos a Gemini Home Entertainment, el canal 7, Eventide Media Center y los archivos análogos. Son 4 inspirados en Local 58, pero cada día, cada momento salen más y más proyectos, unos buenos, otros no tanto, pero pues es mucho, mucho material, ¿no? Entonces, si damos realmente esa oportunidad a consumir este tipo de materiales, tenemos mucho de dónde escoger. Si no son realmente creepypastas lo que nos gusta, ese tipo de personajes, de historias, pues tenemos los juegos de realidad alternativa. Si esos juegos nos parecen a lo mejor un tanto ridículos, no tan llamativos como lo que hace actualmente, sin ofensa, pero pues es digamos un poco de observación. Las historias de Carlos Name y todo esto, un chico que habla de que está en su casa, empieza a hablar de que su casa está embrujada, conforme avanzan los episodios, habla de que entró al área 51, habla de que encontró un dinosaurio, habla de muchas cosas que empiezan a perder conexión entre sí, pero es, pues ya lo vimos, ¿no? Parte del juego. Tenemos el terror analógico, pues, que juega más con la nostalgia, juega más con la sensación de estar indefensos, y todo esto nos lleva a una reflexión. En uno de estos materiales que consulté para crear esta presentación, encontré un concepto muy interesante. Se llama hauntología. Haunt proviene como de este término de embrujado, de perturbador, ¿no? Habla mucho de imágenes y estéticas de un mundo que ya no existe. Según Jacques Derrida, son ideas y sentimientos del pasado que vuelven a atormentarnos en el presente como si se tratara de fantasmas. Entonces, algo con lo que el horror analógico juega mucho es con esa sensación. Ahorita en el presente, qué nostalgia, qué recuerdos, qué situaciones tuvimos en un pasado que de repente vuelven y nos alteran de alguna forma, ¿no? Aunque ya haya pasado el tiempo y la hayamos superado, pues deja un malestar. Hablan también del fallo del futuro, donde no existe más la innovación. Llevamos 30, 40 años con avances enormes en tecnología, pero al mismo tiempo parece que no llegamos a ningún lugar. Y no voy tan lejos con esto. Tengo un ejemplo que muchos vivimos, ¿no? Llega el año 2015 y todos los que crecimos viendo las películas de Volver al Futuro, pensábamos que de hecho en 2015 iba a haber autos voladores, iba a haber hologramas, iba a haber estas cosas. Y a lo mejor sí hay tecnología y sí hay avances, pero no están esos cambios que nos plantearon, ¿no? ¿Qué pasaría si los autos volaran? ¿Qué pasaría si existe el viaje en el tiempo? ¿Qué pasaría si? Entonces, al no existir ese futuro, esa innovación que esperábamos, se queda un vacío. Si tenemos internet de 200 megas, si tenemos teléfonos inteligentes, si tenemos computadoras capaces de crear videos con una alta calidad y no sé qué tanto, pero hay cosas que faltan, ¿no? Entonces menciona aquí el fantasma que regresa para acechar, perdón, a la era digital, no es el pasado como tal, sino los futuros que tanto esperábamos desde finales del siglo XX e incluso inicios del siglo XXI. Es la incapacidad de creer en un mundo diferente del que conocemos hoy en día. Estas son palabras de Mark Fisher. Y para ir cerrando, hay una reflexión sobre la nostalgia. Como el futuro está muerto, estamos obsesionados con revivir o recrear el pasado, buscando regresar a un mundo que ya no existe, donde podamos ignorar la realidad que nos rodea fingiendo que todo está bien. Este es un sentido interesante para la nostalgia que tanto consumimos hoy en día en películas, en videojuegos, en franquicias de historias, de series, de todo esto que forma parte de nuestro pasado
y como no hay un futuro, no buscamos hacer algo nuevo, algo distinto, innovar. Ah, pues lo que ya conozco. Ah, pues lo que ya viví. Y eso es parte de la nostalgia. Entonces, esa sensación es la que mejor aprovecha el horror analógico. Y pues aquí están varios videos, materiales en los que me basé. Hay mucho contenido al respecto de todo esto. Realmente fue complicado delimitarlo más. Sin embargo, pues estas son buenas referencias, ¿no? Tenemos al canal del orgullo, perdón, del operador, un colega y amigo que pues también es apasionado de estos temas y precisamente hizo un video explicando qué son las creepypastas. Una académica de la Universidad de Buenos Aires que habla sobre estos conceptos de creepypasta, leyenda urbana. Audrey Rodríguez, una periodista que también habla sobre el terror en Internet. Otro usuario de YouTube que se llama Talkingvidia, que habla del terror análogo, y él es el que pone estas reflexiones sobre la nostalgia, el futuro, etc. Yoshimitsu Kalion, otro de estos canales que también trató de explicar el terror analógico. El último TV Nauta y Gonsma son también dos canales muy fuertes enfocados en este tipo de historias, ¿no? ARGs, toda la realidad alterna, y el terror analógico. Entonces, pues realmente esto nos da una dimensión de qué tan variado, qué tan extenso es el contenido, y como ya vimos, si no te gustan las creepypastas, se te hacen como, pues no van con lo que tú consumes, no es tan realista, es muy ficticio, tenemos más alternativas, ¿no? Hay gente que ama las películas, hay gente que, perdón, prefiere seguir leyendo historias de terror, y si estamos más apegados a esta era digital, pues tenemos muchas más opciones. Entonces, eso sería todo por mi parte. Bueno, pues qué interesante tu plática, Abraham. Tengo ahí unas preguntas, a ver si podrías empezar a contestarlas. Eh, Fuera las posibilidades del entretenimiento y de la noción clásica de la catarsis, ¿cuál es o podría ser la función en la cultura contemporánea de este tipo de construcciones narrativas? Ok, qué interesante. Creo que la utilidad, más que nada, uh, se enfoca en el sentido de pertenencia, ¿no? Creo que todos buscamos pertenecer a algo en actividades, en recreación, en profesiones, en labores, y al final de cuentas, pues este tipo de contenido crea comunidades y esas comunidades pues nos dan esa pertenencia. Entonces, culturalmente, así como tenemos las tribus urbanas, que los rockeros, los que patinan, los góticos, los cholos, todo esto, pues de cierta forma esto también nos da identidad, ¿no? En estas comunidades, yo como parte de algunas comunidades que seguimos a estos canales de terror, he creado también mi propia comunidad, gente que me sigue a mí por lo que hago, porque les gusta, porque, no sé, las historias que yo elijo les gustan, no les gusta mi voz directamente, o el estilo que yo tengo para editar los videos, o qué sé yo, este, se deja ver mucho, ¿no? Cómo son, a mí me gustan más las historias de los killers, por ejemplo, a mí me gustan más las historias reales, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia con estos temas y estos ámbitos, pues sí genera mucha aceptación, ¿no? Que si hay gente que le gustan las películas de terror de los 80, pues solamente con ellos, ¿no? Si hay gente que es más como de esto que hablamos, la era digital, pues también va más enfocado a eso. Entonces, creo yo que es eso, la pertenencia más que nada. Ya. Oye, ahorita que comentabas eso, me llamó la atención también algo que vimos, o sea, cómo estas historias que están originalmente narradas en idioma americano, inglés, perdón, ¿cómo se traduciría o cómo pensarías tú la diferencia que hay entre los narradores hispanohablantes con los americanos? O sea, ¿crees que hay en realidad o si hay como una traducción de la narrativa? Mm, pues creo que depende mucho el estilo, pero sí hay diferencias.
Porque, por ejemplo, muchas de estas historias tienen referencias culturales propias, Ajá. estadounidenses, inglesas, canadienses, por ejemplo. Y obviamente si uno como mexicano no está metido en ese contexto, no lo va a captar. Entonces, a veces en el ejercicio de traducción tiene mucho que ver un poco si quiero adaptar a, a esta cultura alguna situación, alguna palabra, algún evento, o si prefiero dejarlo así. Hay veces en las que respetar la historia como tal, original, dejarla así, no, no permite que se pierda la esencia, pero hay veces que el mensaje no es igual, ¿no? No es lo mismo un juego de palabras en inglés, que se entiende en Ujú. inglés para contar una situación en inglés, así lo traducimos y se pierde esa esencia, ¿no? Hay una Claro. historia que se llama Boo, como Boo, B-O-O, este, y tiene un chiste, me parece al final, de la criatura que es una criatura que presenta un programa como de entretenimiento de terror en YouTube, pero dice algo como nice to meet you, que es knife es cuchillo. Sí. Entonces dice esto antes de apuñalar, me parece, al protagonista y ahí se acaba la historia. ¿Cómo Ok. traduciríamos knife to meet you? Entonces Ujú. ahí es donde chocan cositas que a veces como traductores intentamos adaptar o conceptualizar o darles un significado más entendible, ¿no? No podría traducirlo Claro. directamente en vez de nice to meet you, es como gusto en conocerte, no podría decir eh, cuchillo en conocerte, ¿no? Entonces, sí son cosas Sí. así como raras con las que hay que, pues nos topamos a veces, ¿no? Claro. Oye, y en la cuestión de las plataformas, como lo hemos visto últimamente, creo que en TikTok se ha popularizado mucho estos videos en los que la gente está compartiendo pantalla o estamos ahorita en esta cuestión virtual y de repente pasa algo atrás, ¿no? O sea, que está asomándose a alguien que supone que está solo y luego de repente te dejan con la duda de si es montado o si es real, Ujú. si ahora a los fantasmas les gusta aparecer en estas redes. Entonces, ¿tú crees que a partir de eso, cómo ves este futuro a partir de lo que la dirección, más que nada que lleva el horror en las nuevas, la presencia de nuevas plataformas o de vaya, cómo tú observas que hacia dónde va todo este manejo? Pues ciertamente creo que se valen mucho de estos avances tecnológicos, ¿no? Si una alta calidad en video permite, por ejemplo, una aparición más realista de una entidad, aunque sea creada por computadora y todo esto, la gente que no esté todavía como a la vanguardia o consciente de que ya se pueden hacer ciertas cosas digitalmente, pues va a tener como, oh, esta es la prueba definitiva de algo, ¿no? Y ciertamente eso es un choque entre la parte de nosotros que quiere que esas cosas sean verdad y un día se comprueben, y la parte de nosotros que se va con esta impresión de, ah, chale, pues es que ya es más, la tecnología es tan potente ahora que ya nos engaña más fácil todavía. Sí, claro, pues con los solos filtros, ¿no? Que se utilizan en algunas de las redes, pues ya la persona ya realmente ya no necesita siquiera dar su verdadero rostro, ¿no? Sus verdaderas facciones. Eh, Otra pregunta también por ahí, específicamente en Juárez, ¿cómo crees que las creepypastas existen o cómo se filtran en la ontología del ciudadano, el sujeto promedio? Pues a lo mejor no como tal con toda esta mitología creepypastera, podríamos decir, pero la esencia sigue estando ahí con la cuestión de las leyendas urbanas, ¿no? Hagamos memoria o pensemos qué tantas leyendas urbanas hay en Juárez, Uh simple -huh. y sencillamente. Pues aquí en Entonces, el museo tenemos nuestra propia leyenda urbana, exactamente, la del cuadro, ¿no? O sea, que es muy famoso. exactamente. Entonces, por sectores de la ciudad hay cosas que pasan y se vienen contando desde hace 20, 30, 50 años. Uh -huh. Eh, gente, voy a un ejemplo no tan lejano, ¿no? El segundo piso de Galerías Tech ha tenido un abandono en los últimos años.
no, ya no están ocupados todos los locales que estaban ocupados. Y ciertamente, pues abajo se ve a la gente en las plazas y comiendo y todo, pero arriba hay menos gente. Hay ciertas horas, me ha tocado y le ha tocado mucha gente, en las que ese segundo piso se vuelve realmente, y aunque sean las 3 de la tarde, un lugar lúgubre. ¿Por qué? Porque como casi no hay gente y hay rincones donde el local está apagado, pues se ve raro, ¿no? Entonces, esa sensación de, caray, ese lugar me da mala vibra, ¿no? Hasta algo tan sencillo, entre comillas, como eso, pues ya forma parte de esta cultura, ¿no? De esta participación directa o indirecta en la cuestión de las historias. Entonces, a lo mejor aquí no se nos aparece un Slenderman, pero tenemos algún equivalente, ¿no? A lo Claro, sí, mejor pues aquí, el, ¿sí? que aquí, que continúa, perdón. Sí, que a lo mejor aquí no tenemos a una criatura, no sé, extradimensional que habita el chamizal, pero algo raro hay ahí, ¿no? Hay una vibra. Claro, Por algo, no, es, aparte de la inseguridad, por algo la gente no se reúne en el chamizal de noche, ¿no? Entonces, son cositas, son detallitos que nos crean como este paralelo, ¿no? A lo mejor aquí ah, no consumimos del todo, al menos en la ciudad no he visto, sí hay gente a la que le gusta, pero no tiene su auge como en otras ciudades, otros estados, pero de todas formas no, ahora sí que no podemos escapar de, ¿no? Tenemos nuestras propias versiones de historias, tenemos nuestras propias criaturas, criptozoológicas o nuestras propias leyendas, ¿no? claro, no, además el imaginario es muy, muy fuerte. Yo me acuerdo también de una historia, suponiendo que comentas el chamizal, de, creo que hubo un tiempo, ¿no? Esta cuestión de las jaurías de perros, y luego había otra de un ave que se había, que muy grande, que llegó y mucha gente la vio, entonces de repente empiezan a convertirse historias, ¿no? A través de boca en boca de gente que dice que lo vio y que familiar que lo vio. Eh, por último, Abraham, para cerrar ya esta conversación, ¿cuál es la escena de narradores y creepypastas en la ciudad? Ahorita platicabas un poquito respecto a esto, ¿no? ¿Cómo cambia la mentalidad? Bueno, no la mentalidad, sino la zona, ¿no? O el aspecto de una ciudad que podría determinar ciertas características. ¿Tú crees que sí hay bastante escena para este tipo de narradores, o como tu caso? Sinceramente, hasta ahorita, salvo por algunas personas que son seguidores del canal, quitando mi familia, amistades y eso, no hay mucha gente que yo haya ubicado de aquí de la ciudad. Sobre todo así como creadores de contenido y eso, hasta ahorita no he ubicado. Había un grupo, creo que eran 3 chicos que hacían exploración urbana, pero les perdí la pista, no sé si sigan haciéndolo, no sé si fue una etapa, fue un momento, fue una recomendación que en algún momento me llegó, pero pues no estamos como, al menos no hay mucha presencia aquí hasta ahora que yo haya identificado. Si hay alguien que vaya empezando y a lo mejor está viendo esto, pues sí sería interesante como empezar a crear esta red de apoyo, ¿no? Porque en Ciudad de Claro. México hay varios, acá en Matamoros hay un par de chicos, hay varias personas en el país, incluso en Sudamérica, parte de estas comunidades que pues tienen ahora sí que su red, ¿no? Pero en este aspecto sí sería interesante ubicar gente en otros lugares y aquí pues en la ciudad para no estar tan solos. Vale, vale. Bueno, pues creo que si no quedan más comentarios del público, preguntas, aquí mira, nos están preguntando. Sí. Ah, nos comenta Don Cata López, ¿sabes qué libro odio? El Resplandor. ¿Qué clase de final es ese? Comenta. Ok. Muy bien. Entonces, un pequeño comentario respecto al libro de The Shining. Pero bueno. Ok, ahora pues esperemos que también ahí la gente vaya a observar vaya a ver esta plática, esta charla que tuvimos contigo respecto a este tema como un tanto escalofriante, la verdad. Hay cosas en la red que de repente sí nos perturba un poco, y pues cómo funciona, ¿no? A partir de la psicología.
y a partir de contextos personales que podrían llegar a un punto de hasta moverte un poco ahí el piso. Pero bueno, pues agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde, ya muy en plan de Halloween, en plan de salir a pedir dulces y pues iniciando la semana pues tenemos actividades del Día de Muertos, ¿verdad? El museo pues desgraciadamente estará cerrado el día martes, les comentamos a las personas que están sintonizando, pero pues regresaremos el miércoles ya para continuar con las exposiciones que tenemos en estos momentos. Pues ahí les comento, está la exposición de Vladimir Alvarado. El viernes abrió una exposición de la artista Victoria Vinamaray y tenemos la exposición de Fotovoz en la sala de Antecámara. Entonces, pues, con un gusto, Abraham, conocerte por este medio. Estamos ahí pendientes y ojalá pronto podamos seguir platicando de todas estas charlas que tenemos aquí en la ciudad, ¿verdad? Y bueno, pues un saludo a todos y gracias. Gracias, buenas noches. Gobierno de México.